Desde 2016, que el primer contacto lo tuve con el director de esta casa, con Francisco González Bouzán. Fue un depósito de confianza, por una parte, de la propia familia pesqueira, concretamente de sus nietos. Valorando esa confianza, pensé, uno de los lugares que obviamente sería destinatario de esta exposición sería Ourense, entre otros motivos porque una de las últimas exposiciones de pesqueira fue en 1986 en esta ciudad. Entonces consideré sería oportuno revisar precisamente ese legado y por otra parte también actualizar esa obra de pesqueira que ya hacía algunos años que no se había expuesto, desde el 2004 aproximadamente, cuando se realizó algún catálogo reactivando precisamente la importancia de su obra. Fundamentalmente las obras de los años 70 y de los años 80, y con esos ritmos a través de las etapas creativas donde en vez de bascular tanto hacia los periodos de los años 40, de los años 50 y 60, fundamentados en la aldea de residencia suya, que es Lantaño, en Pontevedra, donde habitualmente siempre reside durante esos años en su casa particular y en su casa familiar, aparece siempre el mundo campesino. Pero yo he preferido llevarlo hacia los caracteres más particulares, desde mi punto de vista, de esos motivos expresivos y de creación, que son fundamentalmente, por una parte, la parte anímica, atmosférica, y por otra parte, ese recorrido que él realiza en relación con la diversión o con la vida favorable. Él realizaba una vida realmente en el campo relativamente tranquila, era una persona que era cazadora, una persona que estaba muy vinculada a su medio humano de correspondencia, como precisamente recojo en el texto que he escrito para el catálogo, pero eso también me hizo pensar el valorar por qué esa insistencia del pintor en, por ejemplo, esas escenas de caza con su perro, en este caso, además cazaba bastantes conejos de manera habitual cuando era temporada, cuando precisamente, e insisto en ello, hay otra parte de esa pintura, por una parte que es festiva, por otra parte que es gozosa y por otra parte también que manifiesta a lo largo de los años ese compromiso identitario con su vida personal y con la vida de las personas que también le ayudaron a él de manera progresiva tanto a formarse intelectualmente como pictóricamente. Entonces, por eso esas dicotomías que aparecen en esta exposición. Sí es cierto que hay una parte que se recoge en obras vinculadas a ese agrarismo céltico, casi por decirlo así, y después, posteriormente, también la parte más familiar vinculada a su esposa Carmen o a escenas cotidianas de su propia casa. Pero enfrentado a todo ello, por eso la doble visión que existe, la doble lectura de análisis y de intermediación que se ha dispuesto en la exposición, aparece precisamente de manera enfrentada, por una parte, esa parte más lúdica, por otra parte, esa parte del compromiso social activo, ya no solamente en los años 30, durante la Segunda República, sino, por ejemplo, en un cuadro que para mí creo que es una obra categórica y muy principal en la pintura de nuestra tierra, de Galicia, como es Marcha Obrera. Es una obra que yo he decantado temporalmente, es una obra del año 78, hacia aquella Galicia de los primeros años de la transición, de los primeros años de la democracia, de los primeros años previos a la aprobación del Estatuto de Autonomía, que reivindicaba. Es como un reencuentro de Pesqueira, precisamente con aquellos años en los cuales él en Pontevedra, durante los años que vivió allí en el Café Moderno, se relacionaba precisamente con figuras de la intelectualidad política muy activa de aquellos años de la Segunda República. Pensé, ¿por qué siempre conducirlo o llevarlo hacia lo ya muy analizado cuando hay una parte del pintor que debe ponerla en manifiesto? Es por ello que el título de la exposición es Pesqueira.ser.